Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos acabando esta epístola pastoral, la primera carta de Pablo a Timoteo, y llevamos casi 2 años. Antes pregunté a Marcela Ruz si se acordaba cuando empezamos, y a la verdad casi 2 años. Este año hacemos, creo que en septiembre, no creo que lleguemos ahí, estamos acabando ya, pero son 2 años que yo creo que Dios nos ha ministrado mucho. Han sido enseñanzas muy prácticas para la iglesia, y es una carta que necesitamos, ¿no? Que nos recuerde Dios, que nos enseñe, que nos oriente qué es lo que realmente Dios tiene a modo doctrinal, a modo conducta, comportamiento dentro de la iglesia. Y yo creo que esto es lo que Dios nos está enseñando, entre otras cosas, porque son muchos los versículos que venimos estudiando. Pero digo esto porque cada vez que llevamos un tiempo, estamos acabando de exponer una carta o un libro de las Escrituras, como venimos haciéndolo versículo a versículo, pues siempre me llama la atención al fin de ello cuál es el tiempo, ¿no?, que venimos haciéndolo. Y sí, es un tiempo que creo que ha sido muy bueno. Y como digo, estamos acabando, nos encontramos en este último punto del capítulo número 6 de esta primera carta de Pablo a Timoteo, y en un pasaje donde estamos abarcando desde el versículo número 11 hasta el versículo número 16. Pero seguimos adelante con lo que venimos viendo y situándonos un poco en el contexto para poder seguir viendo lo que tenemos por delante. Estamos viendo cómo es que el apóstol Pablo está calificando aquí a Timoteo primariamente, y posteriormente de manera secundaria y general a toda la iglesia, a todo cristiano. Y aquí hay un llamamiento que en el Antiguo Testamento se menciona más de 70 veces, pero que en el Nuevo Testamento solamente son 3 veces, y es hombre de Dios. Y esta es la última vez que se está usando este título, por llamarlo de alguna manera, porque lo es en el Nuevo Testamento, aquí en el versículo número 11 que estamos estudiando. Pero desde el versículo número 11 hasta el 16 estamos viendo aquellas marcas o aquellos distintivos o características o cualidades que realmente muestra quién es un hombre de Dios. Porque claro, llamarnos hombres de Dios o mujeres de Dios, porque esto es para tanto hombres y mujeres, pues es un título que realmente es algo honorable, ¿no? ¿Qué cristiano no le gustaría que fuese llamado un hombre de Dios o una mujer de Dios? Sin embargo, no porque nosotros seamos cristianos, necesariamente somos llamados por el Dios de la Biblia hombres o mujeres de Dios. Aquí nos habla de marcas
Y esto es lo que Pablo está tratando. Así que si tú y yo somos hombres de Dios, algo debe de acompañarnos que hable más que nuestra boca, que son nuestros hechos. Son las marcas de un hombre de Dios. Y tomando lectura en el versículo número 11, el apóstol Pablo nos enseña: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Así que lo que nos está enseñando aquí Pablo en este pasaje es que hay 4 marcas, 4 distintivos que verdaderamente ha de acompañar a un hombre de Dios. Y la primera marca que vimos en el versículo número 11 está tratando con este verbo huir, huye. Bueno, entonces un hombre de Dios huye. Y dijimos que este verbo no solamente está en imperativo ni un tiempo presente continuo, lo cual significa que es no dejemos nunca de huir. Estemos huyendo permanentemente durante toda nuestra vida cristiana. Pero no es que huyamos de cualquier cosa, sino huye de estas cosas. Y vamos a ver un contexto más generalizado en el capítulo número 6, que no solamente está haciendo alusión al versículo precedente, es decir, el versículo número 10 nos está hablando que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sin embargo, nosotros vemos que no solamente está tratando Pablo con el ámbito monetario, sino que también está enseñándonos que debemos de estar huyendo de diferentes pecados. Y entre ellos vimos en el versículo número 1 al 10, no vamos a ello, pero yo comento, nos habló de un peligro de un servicio deficiente. El cristiano es llamado a huir de un peligro deficiente, de un servicio que no es correcto, un peligro tocante a un servicio que no reúne los requisitos para con Dios, un servicio que no es apto para Dios. También nos habló de un peligro de abandonar la doctrina. Ese es otro peligro que vemos, del cual también de estas cosas está vinculándonos en su contexto a huir de ese peligro. También vimos el peligro de abusar de la piedad, otro peligro que estuvimos estudiando. Y entonces vemos el peligro también del amor al dinero. Pero lo que nosotros estamos viendo es un título que le he puesto yo personal, como otro peligro. Lo que nosotros estamos viendo en el versículo del 11 al 16 es el peligro de dejar de huir del peligro. Y esto sí que es un peligro. Cuando nosotros, sabiendo realmente lo que es malo, no lo vemos como lo es. O sabiendo cómo es el pecado, porque todo cristiano hemos tenido la triste experiencia de lo que es el pecado. Es algo atroz, es algo engañoso. El pecado destruye, el pecado aísla, el pecado es feo, es en gran manera, dice Pablo, pecaminoso. Y creo que esto tristemente a lo largo de toda nuestra vida cristiana, hasta que Cristo no nos lleve, hasta que no tengamos cuerpo glorificado, no vamos a poder entrar en otra dimensión, que será en esa glorificación. Pero entre tanto, vamos a estar batallando con el pecado en nuestras vidas. Pero nosotros hemos visto que aquí el verbo huir, que es la palabra peujo en griego, significa lo que es un fugitivo. Nosotros debemos ser fugitivos espirituales todo el tiempo de nuestra peregrinación frente al pecado. O sea, no somos llamados a dialogar con el pecado, no somos llamados a entablar una conversación con el pecado ni confrontar el pecado. Somos llamados a huir del pecado. Y entre otros pasajes, Pablo enseña a los corintios a huir de la idolatría. Pablo a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles, huye de la fornicación. Todo esto está en el mismo tiempo presente continuo con el mismo verbo griego peujo. Porque en la literatura extrabíblica del siglo I, en el mundo griego,
Este verbo, el peujo, era muy usado para cuando cuando se era amenazado en aquel tiempo por medio de un animal felino o una serpiente venenosa o alguien que venía tras de ti para quitarte la vida. Este es el verdadero significado de esta palabra. Y de esta manera Pablo lo está enfocando para que nosotros veamos cómo es que debemos de estar huyendo y nunca dejar de hacerlo. Por eso yo puse el peligro de no huir o de dejar de huir del peligro. Porque sabemos, pero a veces no estamos obedeciendo en cuanto a huir. Y pudiéramos estar coqueteando, ¿no? o tentando o manipulando. No, huyamos del peligro. Resistamos firmes en la fe, que es como nos enseña el apóstol Pedro. ¿Qué tenemos que hacer con el pecado? Resistirle pues firmes en la fe. Y entonces dice que él mismo, Satanás mismo, nuestro enemigo, el adversario del diablo, dice que huirá de vosotros, siendo sobrio, que esto también es importante, y resistiéndole firmes en la fe. Y él huirá de vosotros. Así que nunca debemos dejar de huir del pecado. Y por eso es que esta primera marca es una marca que marca un distintivo en un hombre de Dios. Un hombre de Dios se le conoce por aquello a lo cual huye. Pero no solamente se le conoce aquello por lo cual huye, sino que la segunda marca hemos visto en el mismo versículo número 11, dice, y sigue la justicia, y hay 6 virtudes. Pero una segunda marca es que al hombre de Dios se le conoce por lo que sigue. Tú y yo somos conocidos por lo que seguimos, sin tener que decir nada. Nuestro corazón habla muchas veces más que nuestras propias bocas. Y estamos viendo donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, o viceversa. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero aquí nos está enseñando esta segunda marca, que tenemos que seguir. Tenemos que seguir, o sea, tenemos que perseguir. Porque la idea aquí en el griego es perseguir o ir tras de algo. Buscar también es otro sinónimo. Buscar aquello de lo cual Dios tiene para con nosotros. Busca, sigue, persigue, ve tras dioko, aquí en el griego, este verbo es el verbo dioko, ve tras algo. Y ahora nos habla de 6 virtudes a las cuales tenemos que buscar o seguir o ir tras cada una de ellas. Y en estas 6 virtudes vimos solamente a grosso modo, la primera es la justicia. Un punto importante, aquí nos está hablando, aquí la palabra justicia no es dikaiosun, que es la palabra que justificados por la fe, nos está enseñando la Biblia, es que somos declarados no culpables delante de Dios. Esa no es la justicia interna que recibimos cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo. Aquí es dikaiosune. Entonces nos está enseñando que es una justicia práctica. Es una justicia práctica, lo cual significa que esto es algo de lo que tú y yo mostramos en nuestra conducta. Sigue la justicia de manera práctica. ¿Cómo tú y yo vamos a seguir lo que es correcto delante de Dios? ¿Qué nos está hablando? Esto está hablando no solamente de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana, sino es tener el comportamiento correcto delante de Dios, pero también delante de los hombres. A esto hace alusión aquí esta palabra dikaiosún en el griego. Es esta justicia que debemos seguir. La segunda es la piedad. Dijimos que esta palabra eusebia en el griego es una palabra compuesta y significa seguir lo que no solamente es algo bueno, sino aquello que es devoción a Dios, es adoración a Dios. Esa palabra eusebia, ¿verdad? Es una palabra que nos habla mucho de un rendir culto a Dios. Es esa inclinación que tú y yo tenemos hacia Dios. Y aquí sí que se refiere a una conducta o se refiere a una actitud interna. La piedad sí que nos está hablando de una actitud interna. Entre tanto, la justicia que debemos seguir es una actitud externa, es una justicia práctica. Entonces la piedad tiene que ver con algo interno. La tercera virtud es la fe, y aquí nos está hablando de una plena convicción, de una certeza en las promesas de Dios, en lo que Dios nos ha prometido en su palabra. El hombre de Dios llamado a seguir esta manera de credibilidad al Dios que le ha salvado. No solamente cree en el Dios que le salvó, sino cree en el Dios que le sigue salvando cada día. Por eso la palabra aquí es pistis en griego, que tiene que ver con, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
Se ve, es una plena convicción, es una plena certeza absoluta en el carácter de Dios. La cuarta característica que vimos, o cuarta virtud, es el amor. Y aquí hace referencia al amor agape, es el amor del cual hace aquí alusión el apóstol Pablo. Tiene que ver que nosotros amemos con el amor con el que tú y yo hemos sido llamados. Y es ese amor incondicional, con el que Dios nos ha amado y Dios nos ama. Entonces somos llamados a amar con este amor, no un amor condicionante. O sea, yo no soy llamado a amarte por lo que tú eres, ni tú tampoco por lo que yo soy, sino que somos llamados a amarnos a pesar de lo que somos. Ese es el amor de Dios. No, o sea, yo no tengo que reunir requisitos para que tú me ames, como tú tampoco lo tienes que tener para que yo te ame. Somos llamados a amarnos a pesar de lo que nosotros podamos tener, que estemos en sintonía o no. Ese es el amor de Dios. La quinta nos habla de la perseverancia, que es la palabra upomone, y es estar debajo, permanecer debajo de algo, o sea, de esa prueba, estar permaneciendo debajo de esa prueba, estando en esa gracia de Dios. Y la sexta es la amabilidad, que tiene que ver con alguien que tiene gentileza, es pacífico o humilde. Entonces, esas 6 virtudes, el apóstol Pablo dice que es lo que el hombre de Dios debe de estar siguiendo. Pero ahora vamos a la tercera marca de un hombre de Dios, y el versículo número 12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Así que la primera marca, ¿cuál era? Huye, ¿no? Huye. La segunda, sigue. Ahora la tercera es pelea. Y lo vemos con este mismo énfasis. El apóstol Pablo nos está enseñando a pelear. Es un mandamiento, es un imperativo. Pelea. No te acobardes, no te pares, sino que pelea. Pero si vas a pelear, que debes de hacerlo, tiene que ver con la buena batalla de la fe. El cristiano es llamado a pelear permanentemente. Y cuando no lo hacemos, tú y yo pecamos. Fíjate si es algo tan serio. El cristiano es llamado a pelear permanentemente la buena batalla de la fe. Y por eso está ligado con echa mano de la vida eterna. O sea, el cristiano es llamado a estar peleando permanentemente la buena batalla de la fe. De modo que a un hombre de Dios se le conoce también por lo que pelea, por lo que batalla. Y entonces esta palabra tiene que ver mucho con sí, en su origen, en el griego, con la palabra agonía. Y lo que nos está enseñando es que cuando peleamos como cristianos la buena batalla de la fe, mira, si no solamente es algo permanente la batalla, sino que también debe de ser intensa la batalla. Y la batalla es intensa no en sí por lo que dura esa pelea, sino por la naturaleza de la pelea. Es una batalla espiritual. Entonces esta batalla es una batalla intensa, permanente, y tiene mucha durabilidad, porque la naturaleza de esta batalla tiene que ver con espíritus, engañadores, doctrinas de demonios, digo, en el contexto del cual Pablo estaba pastoreando aquí la iglesia en Éfeso, lo que se encontraba como estos problemas dentro de la iglesia. Imagínate que Pablo, cuando dice te ruego te quedes en Éfeso para que no se enseñe doctrina diferente, el ruego de Pablo de un pastor a otro pastor es que te quedes en un sitio donde la doctrina se está pisoteando, donde esto no tiene que ver nada con la doctrina bíblica. Así que Timoteo, aquí tiene que gastar todas tus fuerzas. Tiene que pelear de una manera donde hasta que desmayes. Y de ahí viene la palabra agonimazonai en griego, que tiene que ver con agonía. Porque es que es pelear hasta agonizar. Es pelear hasta donde lleguen nuestras fuerzas. Claro que muchas de esas fuerzas tiene que ver cómo tú y yo estamos buscando a Dios en medio de ese conflicto. Porque si tus fuerzas y mis fuerzas no son renovadas, vamos a desistir, vamos a sucumbir. Pero si somos renovados, ¿no? Si vamos tomando fuerzas de aquel quien es el fuerte y nosotros somos débiles, y siendo débiles somos soportados en su gracia, somos aquellos quienes oímos esa voz de Dios que nos dice, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre, y entendemos que cuando somos débiles es que somos fuertes. Todo esto Pablo lo está tratando también con los corintios. Entonces estamos en un buen punto. Pero si tratamos de pelear en nuestras fuerzas, vamos a desfallecer. Y eso no está hablando de estar peleando una buena batalla de la fe. Entonces lo que Pablo está teniendo aquí en mente y le está enseñando aquí a Timoteo es que pelea hasta desfallecer. Hay un desgaste, vas a estar peleando dentro de un conflicto espiritual. Timoteo, lo que vas a enfrentar son cosas que tienen su origen en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, y debes de estar bien preparado. Una pelea o una batalla espiritual no es algo para tomarlo a la ligera. No es que tú y yo podamos pelear una batalla, una buena batalla de la fe, con 4 principios bíblicos. Tampoco es muy bueno. Nosotros tenemos que estar bien entrenados. ¿Y bien entrenados en qué? En la Biblia. En una manera correcta de vivir a Cristo y sobre todo en una realidad. Porque si hoy algo escasea mucho dentro de la iglesia, siempre me refiero en general, no solamente aquí, en general, es la autenticidad de lo que los cristianos de antaño mostraron en sus vidas, ¿no? Cómo ellos vivieron, cómo ellos mostraban a Cristo, cómo es que estaban convencidos de su fe y hasta tal punto que eran mártires. Y a nuestros días esa sangre de los mártires tiene que ver con el nacimiento, la semilla del Evangelio, la que ellos derramaron también. Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora esta palabra que estamos viendo, agonizomai, en el griego se usa de 3 maneras. Una tiene que ver con el contexto militar, otra tiene que ver con acontecimientos atléticos y otra tiene que ver, que es la que está haciendo que alusión al apóstol Pablo, en el mundo greco-romano, con la lucha libre o el boxeo. Bueno, esta es la palabra que se está usando y que se usaba dentro de estos 3 perfiles. Ahora, si nosotros vamos a Efesios en el capítulo número 6, un pasaje que de por sí ya nos obliga, ¿no? Cuando hablamos de guerra espiritual, de batalla espiritual, ya Efesios 6 nos está diciendo, aquí estoy yo. Y en el versículo número 10 hasta el versículo número 12, dice el apóstol Pablo, por lo demás, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Como decíamos antes, ¿de dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde vienen mis fuerzas? ¿De dónde es que tú y yo estamos siendo suministrados? ¿Quién nos suministra a nosotros? El Espíritu Santo, dice Pablo a los Gálatas, quien nos suministra, pero nos debe de suministrar el Espíritu Santo la palabra de Dios. La palabra que no solamente transforma nuestra manera de vivir, sino que precedentemente ha transformado nuestra manera de pensar en cómo es que estamos o vamos a entrar en un conflicto espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura, no con una parte, no con una pieza, con toda la armadura ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Para que podamos estar firmes. En el griego esta palabra es histemi, y lo que significa es para que podáis estar de pie. De pie frente al enemigo en una manera confiada en Cristo, que podamos estar batallando la buena batalla de la fe, pero en la posición, esto también habla el griego de una posición que Dios nos da, un lugar para poder batallar esta buena batalla de la fe. Entonces Dios nos quiere que estemos firmes, y firme es una palabra que Pablo reitera en este pasaje de Efesios 6, del 10 al 17, creo que no me equivoco, 3-4 veces. Firmes, firmes, firmes. Y es que somos llamados a estar firmes. Pero recuerda que para que podamos estar firmes, hemos tenido que estar primariamente siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tenemos que ser revestidos con toda la armadura de Dios. Y ahora sí que aparece, ¿verdad? Esta preposición, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las insidias o los engaños o los ataques del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y esa es la conclusión que Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pero aquí vemos a grandes rasgos la naturaleza a la cual tú y yo vamos a estar batallando. Somos llamados a batallar, a pelear, que Pablo dice que es una buena batalla de la fe. No tiene que ver con tus ideas o las mías, sino tiene que ver con los principios de Dios. No es un enemigo que podamos ver, porque entonces sería carne y sangre. No, son huestes de maldades en las regiones celestiales. Son principados, son potestades. Entonces nos está hablando contra quién nosotros peleamos en esa buena batalla de la fe. Es contra un enemigo que nosotros no vemos. No es una lucha contra sangre y carne. Es una lucha espiritual, no es una lucha física. Así que nos hace ver que no se trata de unas fuerzas o una preparación física de la cual tú y yo vamos a un gimnasio, nos preparamos y entonces bien, ahí tenemos que entonces resistir. No, nos habla de una preparación, nos habla de lo que estuvimos compartiendo anteriormente, creo que en el capítulo 4, donde nos habló del gimnasio de la fe. Ese es el gimnasio que tú y yo debemos tener, esa preparación de estar acudiendo a ser entrenados en ese gimnasio de la fe. Y eso es a lo que también hace aquí Pablo alusión. Pero dice pelea. Y vemos que es lo mismo, es un imperativo, es un presente continuo, al igual que los otros verbos. Hemos visto una naturaleza de este pleito, de este conflicto espiritual del enemigo, que es algo continuo. Esta naturaleza de la pelea es una naturaleza de maldad. Pero pelea no deja de hablarnos de una disciplina. Es un mandato, ¿verdad? Hay un conflicto, hay una guerra y somos llamados a pelear de manera permanente, a estar bien entrenados y a saber quién es nuestro enemigo, cómo es nuestro enemigo. Así que eso requiere de una buena disciplina, de un esfuerzo para poder pelear esa buena batalla de la fe, de estar bien preparados. Mira cómo el apóstol Pablo lo ilustra cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo número 9, versículos 24 hasta el 27. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando en este contexto de una disciplina personal de él mismo, como apóstol. Pero nos está hablando de una disciplina sobre su propia vida, en medio de un conflicto, en medio de una batalla permanente, sin tregua. Y es por eso que aquí Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. No corro sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo obligo o lo hago mi siervo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo nos está hablando de un principio en sus días, de cómo él se preparaba, de cómo también tenemos que tener una mente de correr de tal manera, pero que obtengamos el premio. No correr a medias, no estar peleando de cualquier manera. Bueno, pues en medio de la batalla me escondo en algún rincón. No, dice estando firmes y peleando esa buena batalla de la fe de una manera imperante, obedeciendo, estando preparados, conociendo al enemigo y sabiendo con qué armas nosotros tenemos que pelear. Pero Pablo decía que no peleo dando golpes al aire. Eso habla mucho de esta pelea, porque nosotros igualmente tenemos que saber cómo es que estamos peleando, contra quién estamos peleando, por qué estamos peleando. Si es una batalla permanente, es necesario saber ciertos principios. No podemos estar peleando dando golpes al aire, y eso nos está hablando también de una preparación en nuestra vida cristiana.
Pero en aquel entonces, en este primer siglo de la era cristiana, en el mundo greco-romano, hay un detalle importante dentro de lo que es el contexto cultural, que también hay que mirarlo siempre a la hora de estudiar, pasaje, carta, libro. No eran guantes como los de hoy en el boxeo, porque aquí está haciendo más alusión al boxeo. Dice que no golpeo dando golpes al aire, yo no estoy peleando dando golpes. Entonces está Pablo enseñándonos sobre un combate de boxeo del primer siglo de la era cristiana en el mundo greco-romano. Y cuando uno busca el contexto cultural de esa época antes de exponer el pasaje, que hay que hacerlo o debemos de hacerlo, uno se encuentra que curiosamente en aquel entonces no se usaban guantes como los de hoy. Pero no solamente es que no se usaban guantes como los de hoy, son tres cosas importantes que debemos saber, sino que los guantes que ellos usaban, ellos metían plomo y metían hierro. Era una pelea curiosa y aparte peligrosa. No boxeaban como el día de hoy. Sí, el estilo era el mismo, pero no eran guantes con espuma. Ellos ponían hierro y ponían plomo. Pero lo peor de todo es que en ese combate de boxeo, quien perdía el combate se le sacaban los ojos. Eso lo enseña el contexto histórico, o sea, cultural, de aquella época. Entonces, claro, no es cualquier pelea. Y esto es poca cosa con lo que nosotros estamos lidiando, peleando, mucho más serio. Así que cuando tú estás combatiendo o entrenándote para un combate de boxeo, donde sabes que tu contrincante o tu enemigo en esos guantes va a usar de materiales como hierro o plomo, y que si te golpea de manera que tú caes knockout, o sea, caes en plancha y se acabó, a ti te van a sacar los ojos. ¿Cómo no pelearías tú y yo? ¿Cómo no pelearíamos? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí énfasis. Es como que despierta, ¿no? Que esta no es una pelea para acostarnos y decir, hoy no leo, hoy no oro, hoy no me preocupo de estudiar un poco la Biblia, hoy no voy a ser tan santo, me voy a permitir un poco de, a ver qué es lo que el mundo me ofrece. No, es un combate a vida o muerte. Es un combate a vida o muerte, porque aunque no morían unos ojos, o sea, tú vas al combate viendo, pierdes y sale de ahí ciego. Pero no un ciego que pueda cobrar la vista, no, que no tiene ojos, te lo sacan. Lo que quiero decir que el que se preparaba para un combate de boxeo en aquellos años no se entrenaba de cualquier manera. Se entrenaban como muy bien. Tenía que ganar el combate. Era algo serio. Porque no solamente es que pudieran matarle con ese tipo de golpes, con el hierro o el plomo dentro de esos guantes, sino que aparte le podían sacar los ojos. Cuando a ti y a mí nos preocupa nuestra propia vida, cuando nos preocupa, es curioso, pero cuando algunos de nosotros vamos al médico, nos dan la analítica, ¿quién de nosotros no hemos vivido esto o lo estamos viviendo? Yo creo que todos, ¿no? Aquí pocos se pueden salvar. Pero nos dicen, oye, tienes el colesterol por las nubes, ¿no? Pasa más de 200, es el colesterol malo, y venimos diciendo al cocinero, olvídate de mí. Yo como aparte, a mí me pone verduras, a mí me pone todo hervido. Yo no quiero saber nada de lo que se está comiendo aquí con los aceites, con las grasas. Total, que empezamos a plantearnos, esto no puede ser. Simplemente nos han dicho que el colesterol está como un poco elevado o alto. Bueno, ya eso está amenazando porque, claro, es mi salud la que está en juego. Y ahí saca tus fuerzas para una dieta estricta, porque nuestra salud está en juego. Y no caminas y te pones a caminar como loco, que no saben para dónde vas, no sabes para dónde estás yendo, corriendo. O sea, te lo tomas en serio porque tu vida está siendo amenazada. Mira, en el ámbito espiritual es mucho peor. Mucho peor. Y a veces nosotros no damos importancia. En el ámbito espiritual, lo que el enemigo viene a robarnos, lo que él viene a tratar de manera feroz contigo y conmigo, lo que él viene a recordarnos, lo que él viene a mancharnos, a contaminarnos, es muchísimo peor. Porque aquí estamos hablando de una vida espiritual. Entonces ya no estamos hablando de una salud física, sino de mantener esa salud espiritual. Que eso, tú y yo sabemos que puede mantener hasta la física, ¿o no? Estamos bien como Dios quiere. Hay cosas que son curiosas. Yo he comprobado en mi propia vida, y seguramente que tú también, que ha habido momentos en nosotros donde físicamente no ha habido mucha estadística para que pudiéramos hacer cierto tipo de cosas o enfrentar situaciones, pero nos ha
cogido en un buen momento, espiritualmente, nos ha cogido llenos del Espíritu Santo, y como que esa manera de vivir la hemos vivido con otra cara, ¿no? Con otra fortaleza, con otro optimismo, porque dependiendo de cómo está nuestro corazón, dependiendo de la salud de tu estado y el mío interiormente, también dependerá inclusive ese físico que tú y yo tenemos. Por supuesto que debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Claro que no debemos de adorarlo, que no debemos pasar más tiempo con el cuerpo que con el Espíritu, que estaremos en problemas, pero somos llamados a guardarlo, a cuidarlo, a mantenerlo. Pero en este caso estamos hablando que lo que Pablo está enseñando es mucho más serio. Digo que cuando tú y yo no estamos preparados en ese conflicto, estando bien espiritualmente, podemos quedar ciegos espirituales. Eso es terrible. Salir de un combate sin ver, sin tener visión de lo que Dios tiene para con nosotros, es lo peor que nos puede ocurrir como cristianos. Un mismo pueblo, y nos habla el libro de Proverbios, que cuando no tiene la visión que corresponde a Dios, perece. El pueblo sin visión perece. Si algo desea Dios de ti y de mí es que no seamos un pueblo con visión. Dios busca un pueblo visionario, que tenga una visión para mañana, para el siguiente tiempo, el siguiente año, que tengamos una visión que corresponda a Dios. No solamente una visión a lo físico, sino una visión al mundo espiritual que corresponde a la iglesia. Entonces este es un asunto serio que el apóstol Pablo lo está ilustrando de manera como para que Pablo pueda entender a qué está haciendo aquí alusión. O Timoteo pueda entender, mejor dicho, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí alusión. Es un combate serio. No es para tomarlo a la ligera. El apóstol Pablo entendió esta manera de batallar, esta manera de pelear. Él sabía muy bien de qué estaba hablando. Él sabía muy bien, y tú y yo debemos saber, que estamos continuamente siendo acechados por las huestes espirituales de maldad, que está encabezado por el mismo diablo. Mira cómo Pedro dice en su capítulo 5:8 de su primera carta, primera de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro anda al acecho como león rugiente, buscando ¿a quién devorar? Esto es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando de manera explícita. Nos está enseñando que estamos continuamente siendo vigilados, observados, tentados. No debemos ignorar las artimañas o las maquinaciones del diablo, que la propia palabra nos enseña a ello. Que no ignoremos sus maquinaciones. Que debemos de estar vestidos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir en ese día malo. Toda la armadura de Dios. Que debemos de tener, dice, sed de espíritu sobrio. Y es importante en este combate espiritual algo que a veces nosotros no apreciamos: una mente lúcida. Una mente lúcida. Una persona que tiene un juicio cabal, que tiene una mente en sintonía con la palabra, que discierne los pensamientos, que separa lo que no es de Dios con lo que es de Dios, que oye esa voz de Dios. Una mente lúcida es imposible poderla tener si tu mente y mi mente no está siendo conectada con la palabra de Dios. Es imposible. Y cuando Pablo está enseñando también a la iglesia de Éfeso, le dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene mucha comparación, o tiene un gran paralelo hasta cierto punto en algunos pasajes, dependiendo de la versión, la pone en el mismo sentido que el corazón, y en cierta manera guarda mucha relación. Donde tú y yo pensamos, y en lo que pensamos, y mantengamos nuestro pensamiento, ten por seguro que tú y yo lo hacemos, porque tal como el hombre piensa en su corazón, eso es él. Así lo va a hacer, de esa manera. Así que la mente es algo que debemos de guardar, custodiar, renovar, siendo transformados. Pablo hablando en Romanos capítulo número 12, donde nos enseña: sino renovaos, siendo transformados, que la palabra os transforme cada día más y más, porque solamente por la palabra es que tú y yo podemos ser transformados.
más y más a la imagen de Dios. Si no somos transformados en el Espíritu en nuestra mente, como Pablo enseña en los Romanos, podemos tener un problema. De vivir tiempos donde no tengamos un limpio discernimiento a nuestros días, a lo que Dios quiere para conmigo, a lo que Dios tiene para contigo. ¿Qué es lo que realmente Dios tiene y quiere con nosotros? La mente es aquello por lo cual también Jesús contestó también cómo es que debemos de amar a Dios, con todo el corazón, con toda nuestra alma, fuerzas, pero también dice con toda vuestra mente. Y aquí es donde yo discrepo con que es la misma cosa. Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, pero también dijo con toda tu mente. Por eso, aunque guardan mucha relación, no es exactamente lo mismo. Porque si no, Jesús, ¿para qué va a decir que amemos a Dios con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente? Lo que tú y yo pensamos, en lo que pensamos, cómo lo pensamos, habla mucho de nosotros. Dice mucho de ti y de mí. Muchísimo. En el pensamiento podemos estar viviendo cosas que jamás pudiéramos pensar que la íbamos a vivir. Y en nuestra mente podemos vivirlas. En nuestro pensamiento nosotros podemos divagar y de un lugar a otro, recorrer el mundo, hacer de todo sin movernos de un sitio, estando en el mismo sitio. En nuestro pensamiento hemos calumniado, criticado, hemos 10.000 cosas contra un hermano sin haberle visto. Y tal como tú y yo pensamos, digo, porque tener una mente lúcida habla mucho de cómo tu vida espiritual y la mía está viviendo. Una mente limpia y lúcida es aquella mente que no se contamina, que no presta su oído a cualquier cosa, que tiene una autoridad de Dios para decir, hasta aquí, ya no me hablas más. No quiero escucharte más porque me están manchando. Eso es un hombre que tiene una mente lúcida, que aprecia sus pensamientos. Sus pensamientos para él son valiosos. Y por eso el salmista y en diferentes salmos habla de cuán buenos son tus pensamientos en mi corazón. ¿Qué es lo que son tus mandamientos? En mi corazón. O cómo he guardado esos mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. ¿De qué manera guardas y piensas en la palabra de Dios? Para no pecar tan solamente contra Dios. Ya no nos está hablando que nosotros llevemos a cabo el pecado, sino para no pecar contra Dios, porque se nos olvida que cuando pensamos en algo que no es correcto, que no tiene que ver con Dios, o con algo equilibrado, con algo que corresponda realmente al carácter de Dios, estamos pecando contra Dios y no somos hombres que tengamos esa rapidez para decir, no, ya estoy entrando en pecado. Estoy pensando de manera incorrecta, total. Entonces tenemos que tener ese pronto para decir, no quiero saber nada más. O hasta aquí, no sigo pensando. Señor, lava, limpia mi mente. Que mis pensamientos estén de acuerdo a tu palabra. Así que todos estos puntos son importantes, tener esta mente sobria o esta mente lúcida. Una mente que no está contagiada por sustancias externas, que no está embriagada, no, está sobria, está en su sentido cabal. Dice en el versículo siguiente, en 1 Pedro capítulo 5, versículo número 9, donde somos llamados en medio de este conflicto, en medio de esta pelea, esta buena batalla de la fe que somos llamados a pelear, dice, pero resiste o resistirle firmes, ¿en qué? En la fe. Y entonces dice que él huirá. Dice el versículo número 9, literalmente, no lo tengo aquí, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias del sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este resistirle firmes en la fe, creo que es Santiago capítulo 4, si no me equivoco, puede ser. Y literalmente nos enseña en Santiago 4:7, dice, por lo tanto, someteos ¿a quién? A Dios. Ese es un punto muy importante, someternos a Dios. Resistid, pues, ¿a quién? Al diablo. ¿Y huirá de quién? De vosotros. Así que nos habla de dos cosas. En esta batalla, en un ataque donde deseamos que se aparte de nosotros, dice que lo primero que tenemos que hacer es estar sometidos ¿a quién? A Dios, sumisos a Dios. Y no solamente sumisos o sometidos a Dios, sino también resistiéndole. Y solamente de esa manera dice que Él huirá de nosotros. Lo
primero que me gusta mucho y que no es algo que dejemos pasar es que nosotros somos llamados a estar sometidos a Dios, a su palabra, a su autoridad, en obediencia, en sumisión, a todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Y ese punto es el que nos lleva al siguiente, para poder resistir firme de esta manera al enemigo o a nuestro adversario, el diablo. El apóstol Pablo mandó a Timoteo también, en la segunda carta, hablándonos también de esta batalla, de esta guerra, la naturaleza de la guerra, del soldado también. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 3 y versículo número 4. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Versículo 4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esta aclaración que nosotros vemos aquí tocante algo físico, que tiene que ver en el ámbito del ejército normal, físicamente, está hablando también de cómo es que nosotros debemos de asumir lo que también nos está enseñando tocante a estar peleando esta buena batalla de la fe. Así que Pablo dice aquí también a Timoteo que sufra penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Algo que a veces nosotros no contamos en esta batalla, en esta guerra, es que vamos a sufrir penalidades. Vamos a sufrir y mucho. Gente que se desalientan cuando ve que la vida cristiana es una vida de sufrimiento. Pero ese sufrimiento, también nos enseña la palabra que somos bienaventurados. Porque cuando tu sufrimiento, mi sufrimiento, tiene que ver con una guerra o con esa buena batalla de la fe, entonces nosotros somos llamados bienaventurados. Somos llamados a sufrir en medio de este conflicto. Y no solamente somos llamados a sufrir penalidades, como Pablo dice a Timoteo, como buen soldado, pero dice en servicio activo. Este es muy bueno. Como buen soldado en servicio activo. O sea, este soldado está activo, no está en reserva. El que está en reserva no está sufriendo penalidades, no está en el combate. El que está en el frente, el que está combatiendo, es un soldado que está activo. Y ese es llamado a sufrir penalidades dentro de esa batalla en la cual se encuentra. ¿Por qué? Porque está en servicio activo, dice en el versículo número 4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces, un buen soldado, dijimos, como un buen soldado de Cristo Jesús, pertenece a Cristo, pero es un buen soldado de Cristo Jesús, que bien nos aclara el siguiente versículo, que estando en un servicio activo, que está sufriendo penalidades, que está combatiendo en ese frente, en esa buena batalla de la fe, no se están enredando los negocios de la vida. Está ajeno a ese tipo de enredos porque él está activo, él está batallando, él está en medio de ese conflicto. Él es un soldado de Cristo Jesús. No está, como hemos dicho, en reserva o la reserva. No, sino que está sufriendo penalidades junto con Pablo como ese buen soldado que es de Cristo Jesús, que le pertenece a Cristo, que es de su batallón, que es del ejército de Cristo. Entonces dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, porque tiene otro propósito, tiene otro fin, y es el que nos enseña a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Nosotros queremos agradar a Dios, quien nos ha reclutado. Somos soldados de Cristo Jesús y vamos a sufrir penalidades en medio de este conflicto. Pero en medio de este conflicto nosotros tenemos presente que queremos agradar a aquel que nos tomó, como dice, nos reclutó como soldado. Y esta es una manera de pensar en medio de ese conflicto, en medio de esta batalla donde tenemos que tener presente que Dios demanda de nosotros esta manera de tener presente en el conflicto, en la pelea.
manteniendo esta manera de pensar. Hay quienes dedican mucho tiempo, nuevo entrenamiento en el ejército, en el ámbito físico. Esto es también algo necesario. No puedes combatir contra el enemigo si no estás también bien preparado físicamente. Pero también inclusive en el ejército hay una preparación psicológica, hay una estrategia, hay cosas que no solamente son visualizadas de manera física, sino que y de hecho hay estrategas que se dedican a cómo llevar a cabo esos conflictos, de qué manera estudian el terreno, estudian al enemigo. Es una batalla que depende de cómo ellos la vayan a pelear, pueden o no salvar sus propias vidas. Tú y yo tenemos que estudiar este libro. Este es el libro de los libros que nos puede enseñar todo cuanto tú y yo estamos llamados a pelear como soldados de Cristo y agradar a aquel que nos reclutó como soldados. Dice en Zacarías capítulo número 4, en el versículo número 6, y esto habla mucho también de que cuando tú y yo batallamos, nuestras fuerzas no provienen de nosotros, hemos visto, nosotros no estamos tomando de algo físico, sino algo espiritual. Y en esta parte del profeta Zacarías, en el versículo número 6, ya al final del versículo, la segunda parte, dice, no con el poder ni por la fuerza, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. O sea, no es con algo físico. Y luego dice, finaliza el versículo número 6, dice el Señor de los ejércitos. Dios es el Señor de los ejércitos, que nos enseña bien a no sacar fuerzas en nosotros mismos. No es una pelea que se basa en algo físico, sino es por medio de su espíritu. Debemos tener esa vida de batalla, de la buena batalla de la fe en el espíritu. Y Pablo tenía esa gran preocupación por los cristianos también de Corinto, en la iglesia de Corinto, de que fuesen desviados de esa sincera fidelidad a Cristo. Y inclusive en 2 Corintios capítulo número 11, en el versículo número 3, nos enseña de algo que pudiera desviar de esa manera de servicio fiel a Dios, o de ese verdadero propósito de cómo estaban sirviendo. Y a Pablo le invadía este temor, y el temor que Pablo expone escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, versículo número 3, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo temía de que así como había acontecido en el Edén, y como la serpiente con su astucia había logrado engañar a Eva, dice, bueno, que de esta manera también vosotros seáis desviados en vuestro sentido de esa sincera fidelidad a Cristo. Y nota que la preocupación que Pablo está teniendo, que es la que está escribiendo aquí en el versículo número 3, tiene que ver con un desvío. Un servicio que no es un servicio agradable a Dios. Un servicio desviado que ya no tiene que ver con una devoción, ya no tiene que ver con un anhelo, sino que hay ahora un desvío de una pureza. Y esa pureza tiene que ver con la devoción a Cristo. Y Pablo dice, temo que también vuestras mentes sean desviadas del enfoque que realmente Dios tiene para con nosotros. Pablo lo expresa de manera muy evidente en este texto. Y es por eso que Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. La batalla es intensa y somos llamados a batallarla, pelearla hasta agonizar, hasta el extremo. No es una batalla que nos deje pasar tiempo de descanso. La batalla espiritual no es de esta manera. Tenemos que estar despiertos, tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando. Y esto nos está hablando de este anhelo, de este hambre, de este celo por Dios y su palabra. Porque dependiendo de cuánto esto de verdad hay en ti y en mí, nosotros vamos a estar peleando esta buena batalla de la fe en la manera en cómo estamos viendo. Y nota como dice, buena batalla. Es curioso, es un conflicto que estamos viendo que es bastante delicado, es atroz, pero a la misma vez es una batalla buena. Y esta palabra buena, en el griego es la palabra kalos, que significa algo que tiene calidad,
o algo que tiene excelencia. Así que es una batalla excelente, con calidad, la que Dios requiere y demanda de ti y de mí, quien nos ha tomado como un soldado para su ejército y donde nos tiene de manera activa. ¿No? Estamos ahí, en ese ejército, peleando esa buena batalla de la fe. Y es ahí donde Dios nos quiere a cada quien de nosotros. Y cuando Pablo enseña también, 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 6, dice el apóstol Pablo: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hemos dicho que antes aquí kalos, buen, es kalo o buena, también es kalo, es calidad, es excelencia. Aquí podemos ver que también se usa esta palabra. Serás un buen o un excelente ministro, siervo. O sea, serás un siervo quien esté sirviendo con calidad, con excelencia. Serás un siervo quien esté peleando esa buena batalla de la fe con excelencia a Cristo, con calidad, con pureza, con entendimiento, con integridad. Y es curioso porque cuando Pablo enseña aquí en 1 Timoteo 4:6, dice de esta manera: serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras. O sea, nutrido, alimentado, sostenido con las palabras de la fe. ¿Y qué más? Y de la buena doctrina que has seguido. Así que Dios quiere que seamos esos buenos ministros, que estemos peleando esa buena batalla de la fe. Esos buenos ministros, buenos siervos, que podamos ser siervos que batallemos con excelencia para nuestro Señor. Hay un versículo que me gusta mucho, en Isaías capítulo 26, versículo número 2. Abrid las puertas y entrarán la gente justa, guardadora ¿de qué? De verdades. Es un versículo que a mí siempre y lo tengo muy, de esos versículos que tienen más cercanos a tu corazón que otros. Pero esperando ese día, ese milenio de Cristo en la tierra, y donde haya este tipo de pensamiento, esas voces, donde digan, y como nos enseña literalmente, abrir las puertas y entrarán la gente justa. Y esa gente justa dice que son gente que han sido guardadores de verdades. ¿Cuán importante es esto para poder pelear la buena batalla de la fe? O sea, ser guardadores de verdades, si no somos nutridos, como hemos visto, por la palabra, por la doctrina, si no somos alimentados, si no somos ministrados por la palabra de Dios, poco vamos a poder hacer en esa buena batalla de la fe. No vamos a poder ser esos buenos ministros o esos excelentes siervos, soldados, que están peleando esa buena batalla de la fe, siendo guardadores de verdades, porque si algo necesitamos en medio de un conflicto, que es mayormente el del engaño, tú y yo sabemos que si peleamos una batalla a lo largo de nuestros días o en nuestras etapas cristianas, gran parte de esos conflictos que tenemos, cada quien de nosotros tiene que ver con el engaño en nuestra mente. Y de hecho la mente es el mayor campo del enemigo, la mente. Y la mente donde está siendo atacada por medio de engaños. Y la manera de poder ser hombres que podamos resistir esos engaños y no dejar que esos engaños alimenten nuestros corazones, tiene que ver cuando tu corazón y mi corazón está guardando la verdad de Dios. Este es el mejor antimisil que existe. Guardadores de verdades. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios que son guardadores de verdades, son gente justa. Son gente justas, gente que son apreciadas por Dios, que guardan su palabra, que guardan la verdad, que tiene poder para enfrentar al engaño y derribarlo. La verdad de Dios en tu corazón y en mi corazón siendo guardada es algo poderoso. Es algo que debemos nosotros apreciar y valorar.
Dice el Salmo 119, versículo número 4, tú has ordenado tus preceptos o tus estatutos, mandamientos o tu ley para que lo guardemos con diligencia. O sea, tú has ordenado, tú nos has dado, tú nos has ministrado tus mandamientos, pero con un propósito, para que los guardemos. ¿Y cómo? Con diligencia. Que haya esta manera de guardar el precepto, el mandamiento de Dios con diligencia. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo número 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esa es otra característica que Dios está demandando del soldado, de ese buen siervo, del hombre de Dios que está peleando esa buena batalla de la fe, fidelidad. Y aquí en este traspaso, ¿verdad?, de poderes, por llamarle de alguna manera, donde Pablo está hablando con Timoteo, cómo es que tiene que escoger a hombres y enseñarle, le recalca muy bien a hombres que sean fieles y aparte que sean idóneos para enseñar también a otros, que tengan estas características. No solamente las tenga guardadas, sino que tenga el deseo también de enseñarla a otros. Solamente el versículo 20 del capítulo 6, 1 Timoteo 6:20, y aquí lo dejamos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Timoteo, guarda. Ser un guardador de verdades y guarda lo que se te ha encomendado. Guárdalo. No lo olvides. No lo deseches. No lo menosprecies, sino guárdalo en tu corazón. Y entonces evita las palabras vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Olvida todos los engaños. Todo lo que estamos viendo posteriormente son engaños. Olvida lo que es las artimañas del enemigo o los diferentes frentes por lo cual quiere engañarte. Olvida todo eso y guarda realmente lo que se te ha enseñado, lo que se te ha encomendado, el deber que tienes, Timoteo, para poder pelear esta buena batalla de la fe. Lo vamos a dejar aquí, donde tocaremos una clase más para dejar el versículo número 16 con esta cuarta característica que será guardar. Entonces hemos visto que el hombre de Dios se le conoce por aquello a lo cual huye, y en la medida como el hombre de Dios huye, también es llamado a seguir. O sea, no huimos a cualquier lugar ni de cualquier manera, sino que a la misma vez que estamos huyendo, también estamos siguiendo, y seguimos la justicia, y seguimos la fe, y seguimos el amor, y seguimos la perseverancia, y perseguimos también, o seguimos la amabilidad. Como cuando Pablo nos enseñó: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor, que con los de corazón limpio invocan. Hasta Pablo decía: huye de esas pasiones, pero cuando huyas tienes que seguir algo, lo que tiene que ver con la justicia. E inclusive dice: con aquellos que de corazón limpio. O sea, no te vayas a cualquier lugar si no hay corazones limpios que estén invocando ¿a quién? Al Señor. Quédate con esa gente, huye con esa gente. Busca hombres que estén huyendo también, igual que debes de huir tú. Entonces, llamados a huir, llamados a seguir, una segunda marca, un segundo distintivo. Y el tercero que hemos visto es pelear. Al hombre de Dios se le conoce por aquello a lo cual está batallando, está peleando. Pelea la buena batalla de la fe. Y la cuarta marca que veremos, si Dios permite, para la próxima clase que tengamos, es esta cuarta marca de guardar, ¿no? Tocaremos un poco más guardar, saber guardar lo que Dios nos ha enseñado en nuestros corazones, o lo que también es lo mismo, ser fieles a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, que esté retenido en nuestros corazones. Amén. Pues te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú vienes enseñándonos, aclarándonos. Te pedimos que tú nos llene de tu Espíritu Santo
nos dé las fuerzas y el ánimo y las ganas de poder pelear esta buena batalla de la fe en la manera como tú nos enseñas en tu palabra, huyendo con aquello de lo cual somos llamados de estar huyendo, entendiendo que somos fugitivos en este mundo, fugitivos espirituales que huimos del pecado, queremos huir y seguir huyendo del pecado, pero queremos a la misma vez seguir también lo que tú nos enseñas en tu palabra, que tengamos una dirección, Dios, que tengamos una visión, que tengamos un enfoque con las cosas que tienen que ver contigo, con tu reino. Señor, gracias de la manera en como tú nos ministras. Gracias por los días y por los tiempos que vivimos, que son tiempos complicados, pero también son tiempos donde somos llamados a estar peleando esta buena batalla de la fe, en la misma manera como Pablo la peleó en sus días, Timoteo. Eres el mismo Dios y en todos los tiempos tú eres el mismo, ayer, hoy, por siempre. Y sabemos que somos bendecidos, somos ministrados por ti, por tu poder, por tu Espíritu Santo, para que podamos tomar fuerzas de esa manera de tu palabra, cómo se enseñorea de nosotros, cómo nos enseña, nos ministra, nos está mostrando aquello de lo cual tenemos que rechazar, lo que tenemos que aceptar, lo que tenemos que guardar. Gracias a Dios, danos tú ese discernimiento, danos tú la claridad de tu palabra para vivir días que estén en sintonía contigo y con tu carácter, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.